Bueno, son las 7 de la mañana con 26 minutos y tenemos que contarles que tras una serie de reuniones y negociaciones, el gobierno anunció ya desde anoche la propuesta al aporte a la canasta básica familiar que implicaría la aplicación de subsidios a una serie de alimentos para de esta manera contener el alza en los precios y la inflación. Estamos a esta hora con el ex subsecretario de Hacienda y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber, que está con nosotros. Alejandro, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Alejandro. Hola, Karina, Roberto, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Mire, la verdad es que hay harta confusión en la gente, principalmente. Nosotros tratamos de ser la vía para canalizar, ¿no es cierto?, todas estas inquietudes, pero también para ir aclarando algunos conceptos. Hay personas que se preguntan por qué no se hace o por qué no se establece por parte del gobierno una fijación de precios. Eso desde el punto de vista de los expertos, y usted es experto en la materia, ¿es recomendable o no? Y si además desde el punto de operativo en nuestro país es más complejo establecer una fijación de precios que un subsidio a los alimentos. Sí, Karina, primero, y es muy buena su pregunta porque nos permite hacer un poquito también de educación financiera, sí, claro, y el impacto que ciertas iniciativas pueden tener en la población, ¿no? Definitivamente cualquier tipo de fijación de precios sería nefasta para la economía y por términos muy simples. Primero, porque cualquier fijación de precios va contra las políticas de mercado. Los buenos mercados son esos mercados competitivos en que se facilita el emprendimiento, donde una verdurería puede funcionar bien, donde un comercio detallista, donde los supermercados, en fin, y los precios los va regulando el mercado, es decir, la relación entre oferta y demanda. Cuando hay una fijación de precios es cuando el Estado interviene, y hemos conocido, Karina, políticas nefastas y que han tenido resultados desastrosos en nuestros países vecinos, como por ejemplo Argentina, no hay que ir a Venezuela. Hemos conocido esto también en algunos países que tienen regímenes totalitarios, pero la verdad es que una fijación de precios genera distorsiones en el mercado y también genera mercados negros, es decir, mercados paralelos, informales, donde se transan los mismos bienes que el Estado desde su burocracia fija. Por lo tanto, cualquier fijación de precios es pan para hoy día y hambre para mañana. Y lo que hemos visto ayer en este inicio de acuerdo entre el gobierno y la CUT es una señal que es interesante, pero hay que revisarla con mucho cuidado, Karina. ¿Y por qué? Una de las principales iniciativas discutidas allí es el incremento en el salario mínimo, ¿cierto? Sí. Hoy día el salario mínimo está en 350.000 pesos. El acuerdo, de lo que pudimos leer, implica aumentar este salario mínimo ahora a 400.000 pesos y avanzar a 410.000 pesos si es que la inflación en 12 meses acumulada fuera de un 7%. Bueno, en términos generales, Karina, aumentar de 350.000 pesos a 410.000 pesos significa un incremento del 18%. Fíjense que la inflación acumulada en los últimos 12 meses es del 9,4%. Es decir, es prácticamente el doble de la inflación acumulada. Y además, Karina, en Chile 890.000 personas ganan entre el 90% y el 125% del salario mínimo. Así es como técnicamente se define. Y esos salarios mínimos, Karina, no están en las grandes empresas, no están en el retail que conocemos todos, no están en la banca, están en un 70% en empresas pequeñas que tienen 50 trabajadores o menos. Por lo tanto, si es que nosotros vamos a incrementar el salario mínimo de estas 890.000 personas, que tiene un costo total, dicho sea de paso, de cerca de 800 millones de dólares, que no lo paga el Estado, lo ponen las pequeñas y medianas empresas. La pregunta es, ¿cómo el Estado va a subsidiar el costo que eso va a traer para las pequeñas y medianas empresas? Sí, pero en ese caso el Estado tiene que subsidiar eso porque son las empresas las que se tienen que hacer directamente cargo de ese aumento de sueldos. Claro, esa es la pregunta que tenemos todos, ¿no? Si es que nosotros vamos a subir los salarios mínimos, que están en un 70% de las pequeñas y medianas empresas, bueno, ¿cuál es el subsidio que va a entregar el Estado para que las pequeñas empresas se puedan hacer cargo? Fíjense que algunos dicen, sí, pero es que las empresas están vendiendo más, subió el costo de la vida, subieron los productos, entonces están teniendo más utilidades. La verdad es que no es así necesariamente, porque también suben los costos de operación. Las empresas tienen que pagar luz, muchas tienen que pagar arriendo, el agua que consumen, los costos
gastos de flete que también se han incrementado. Por lo tanto, la gran pregunta abierta es cómo el Estado va a subsidiar a las pequeñas y medianas empresas, el comercio, el almacén de barrio, la imprenta, empresas que generan 5, 10, 15 empleos y que son aquellas en donde se concentra fundamentalmente el salario mínimo. Por eso, si la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos avanzar en poder controlar la inflación? Aquí hay varias herramientas y yo sé que ustedes han sido muy pedagógicos también en explicarlas. Primero, el control de la inflación lo tiene como norma central, como tarea central, el Banco Central, ¿no? A partir de la política monetaria. Y por eso hemos visto el incremento en las tasas. Si nosotros quisiéramos resumir el gran dolor de la población hoy día es el costo de la vida, y eso es una realidad. Prácticamente 10% en los últimos 12 meses y 3,4% en lo que va del año. O sea, es muy probable que superemos el 7% que está estableciendo el gobierno para el incremento del salario mínimo. Entonces, primer rol, Banco Central, política monetaria. Pero el Estado también tiene herramientas. Primero, mantenerse en el techo del gasto fiscal. Nosotros hoy día tenemos un presupuesto de la Nación aprobado de 82.000 millones de dólares. Podemos redistribuir adentro, pasar gastos de un lado para otro, pero no podemos aumentar ese techo. Si aumentamos ese techo, es probable que la inflación también aumente. Y lo segundo, oponerse a cualquier tipo de retiro de fondos de pensiones. Es una muy buena noticia, Karina, Roberto, lo que vimos en el Congreso de que se rechazaran los dos proyectos. Tanto el proyecto masivo de los parlamentarios como el proyecto del gobierno eran malos proyectos. Alejandro, porque generaban mayor inflación. Sí, ¿y qué pasa con el sistema de un posible subsidio a los bienes esenciales, ¿no es cierto? A la canasta básica de alimentos. Porque ahí aparece, quiero preguntarle si le parece una buena medida, porque queda la sensación de que no hay otra alternativa, ¿no es cierto? No sé si existe otra alternativa hoy día, dada la contingencia que estamos viviendo con la inflación, pero al margen de eso también aparece la interrogante de cómo definir los bienes que son considerados básicos o esenciales, ¿no es cierto?, para una familia. Hay una definición, entiendo yo, de la canasta básica que hace el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Debería hacerse, si es que se aplican subsidios, en base a eso? Bueno, es un análisis también interesante, Karina. Fíjese que cuando medimos la inflación, la medimos a través del IPC, el índice de precios al consumidor. Ahí tenemos 303 productos, ¿no?, que se testean y van encuestadores de línea a revisar los precios, en fin. La canasta básica es un instrumento que ha desarrollado el Ministerio de Desarrollo Social, que contiene cerca de 80 productos, y el análisis que se hace es decir, mire, ¿cuál es el consumo mínimo que tiene que tener una familia promedio en nuestro país para poder consumir las calorías necesarias para subsistir, ¿no? Hoy día la canasta básica, medida por el Ministerio de Desarrollo Social, tiene un costo aproximado, Karina, de 52.000 pesos, ¿no? Y la línea de la pobreza hoy día está en 186.000 pesos. Ahora, la pregunta es, ¿sube el costo de vida en general? Por lo tanto, ha subido la canasta básica. ¿Cómo subsidiamos eso? Lo que conocemos del texto ayer entre el acuerdo del gobierno y la CUT, es decir, mire, nosotros vamos a subsidiar a través de las asignaciones familiares. Las asignaciones familiares dependen del ingreso de las personas, con un techo de 866.000 pesos de remuneración y que van entre 2.000 pesos y 14.000 pesos por carga familiar. Claro. Podría ser un elemento interesante avanzar en esa dirección. ¿Por qué? Porque ahí estamos focalizando. Ahora, por cierto, que los órdenes de magnitud son pequeños, porque estamos hablando, y en el texto del gobierno se habla de la diferencia, es decir, si la canasta sube de 50 a 52.000 o de 52.000 a 54.000, lo que se entiende del texto es que el gobierno subsidiaría ese diferencial incrementando la asignación familiar. Claro, pero ¿usted estaría de acuerdo entonces a que se aplicara el subsidio a la canasta básica de esa manera y no directamente a los alimentos? Se lo pregunto además si es que usted piensa que deberían subsidiarse los 80 productos que contiene la canasta básica familiar o menos productos, ¿no es cierto? Y establecer un subsidio en ese sentido. Sí, es que son dos análisis distintos, Karina. Una alternativa es ir por productos, ¿no? Y eso típicamente, por ejemplo, lo podemos ver a través de la discusión del IVA. Es decir, sube el IVA, baja el IVA, ¿qué productos, no? Pero en el caso de la canasta básica es más simple porque lo que se analizaría es el paquete completo. Claro. Es un todo y es la diferencia de costo. Es decir, monitorear el incremento de la canasta básica y ese diferencial añadirse a la asignación familiar. Por ejemplo, si hoy día una asignación familiar techo para las personas que ganan en torno a los 350.000 pesos es de 14.000, entonces sería el diferencial, se sumarían 2.000 pesos, por lo tanto llegando a los 16.000 pesos por carga familiar, y eso multiplicado por lo tanto por las cargas de la familia. Ahora,
Esta es una especulación a partir de lo que uno entiende del documento del gobierno. Sí, claro. Esto requiere mucha ingeniería de detalle, Karina, para que se implemente bien y para que llegue a las personas que debe llegar. Déjeme darle un ejemplo de un subsidio que está bien diseñado y bien implementado. IFE laboral. Ha permitido crear 750.000 nuevos empleos. Se cuestionó mucho al gobierno del presidente Piñera cuando se extendió este IFE laboral, pero la verdad es que fue completamente necesario. Y hoy día, según datos de la Católica, hemos recuperado casi la totalidad de los empleos perdidos en pandemia y muchos de esos empleos, la gran mayoría, formales. Por lo tanto, es un subsidio bien diseñado y que va al corazón de lo que queremos, empleos formales e ingresos permanentes. Ojo con eso. La mejor forma de superar la inflación y a llegar recursos a la familia es a través del crecimiento y el empleo, no de los subsidios del Estado. Ya, o sea, solamente para redondear, ¿a usted le parece bien hasta dónde vamos? ¿No es cierto? Que tampoco se conoce tanto detalle respecto de los subsidios que se aplicarían, pero sí por lo menos es una buena idea plantearlo desde la asignación familiar a través de la canasta básica, entonces, de alimentos. Alejandro Weber, le queremos agradecer por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Televisión Noticias. Muchas gracias, Alejandro. Que estés bien. Muchas gracias, Karina, Roberto. Un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Adiós. Chao, chao.